A partir de ahora, la hora global. Desde el paralelo 35, en Montevideo, la realidad internacional por detrás de los titulares. Conducción de Gustavo Calvo. Participan Leo Harari y Susana Mangana. La hora global. Una mirada al nuevo desorden mundial. Muy buenas tardes, amigos, en esta tarde lluviosa del martes 2 de marzo del año 2024, ya estamos en marzo. Este es típico comentario de quienes tienen determinada edad, ¿no? Ya estamos acá, estamos muy temprano, el tiempo pasa muy rápido, pero estamos aquí en el 1170 AM de vuestro dial, aquí en la tarde de Radio Mundo, en los estudios de Radio Mundo, haciendo la hora global. Para aquellos que nos siguen en video, ya pueden ver esta tarde lluviosa que nos está acompañando aquí en el paralelo 35, desde donde tratamos normalmente de entender qué está pasando este nuevo desorden mundial. Hoy les vamos a dar a este análisis un perfil muy relacionado más bien con la economía, o más que con la economía en sí, con el comercio en particular. Y en particular con un organismo que es el que destaca en el comercio, con la compañía de alguien que está a un nivel técnico que puede manejar estos conceptos con mucha solvencia, pero a quien, en nuestro carácter odioso de provocadores, obviamente vamos a tratar de moverle el piso y tratar de pelearnos un poquito a ver qué sale. Bienvenido, Nicolás Pose, ¿cómo andás? Todo esto con cariño, por supuesto. Bienvenido a la hora global, a la tarde de Radio Mundo. Muchas gracias, Gustavo, por la invitación. Para mí siempre es un gusto venir a conversar acá de estos temas que nos atraen y que nos apasionan. Bueno, hoy ¿qué nos convoca? Nos convoca la 13ª Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio. Habitualmente se reúne cada 2 años, tuvo lugar del 26 de febrero al 2 de marzo de este 2024 en Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos. Ese 2 de marzo ya vamos a darnos cuenta que está marcando un índice de preocupaciones y de problemas, porque las fechas originales eran del 26 al 29, pero cuando las cosas van más o menos en las conferencias se estiran un poco los tiempos a ver si llegamos a algunos acuerdos. Es lo que vamos a ver con Nicolás, a qué se llegó y a qué no se llegó, si eso está bien, mal o regular, y vamos a arriesgar sobre el final del programa algunas opiniones respecto a temas más profundos que tienen que ver con el comercio en general. Asistieron ministros de todo el mundo para pasar revista al funcionamiento del sistema multilateral de comercio y adoptar medidas sobre la labor futura de la Organización Mundial de Comercio. Presidió la conferencia el ministro de Estado de Comercio Exterior de Emiratos Árabes, que tiene un nombre largo, pero si me desafían es Thani bin Ahmed Al-Seyudi. Lo estudié, ¿no? Supe decirlo. Esta conferencia planificaba o tenía una serie de trabajos o de documentos para trabajar sobre las pequeñas economías, sobre tomar decisiones ministeriales, sobre medidas de apoyo de la Organización Mundial de Comercio a países que dejan de tener la condición de países menos adelantados, que se ven allí en una especie de limbo donde quedan con un desamparo desde el punto de vista de los apoyos que la Organización Mundial de Comercio les estuvo dando hasta que dejaron esa calidad, esa cualidad. También hubo proyectos que se trabajaron sobre fortalecimiento de la cooperación en materia de reglamentación con miras a reducir los obstáculos técnicos del comercio, es decir, una desburocratización o desregulación que fue apoyada por muchos países, donde está China, Canadá, Colombia, Brasil, Ecuador, Egipto, países relevantes y países de los otros de los que acompañan. También el Reino Unido, hay que decirlo, Noruega, Singapur, Suiza, la Unión Europea como tal. También otro documento que tenía que ver, estoy haciendo un raconto de los temas, con la reforma de solución de diferencias entre los miembros. También un programa de trabajo bastante amplio sobre el comercio electrónico. También el tratamiento, se aspiraba a profundizar el tratamiento de un tema sobre el cual se suponía que iba a haber alguna concreción, que era el acuerdo sobre las subvenciones a la pesca a nivel global. En definitiva, muchas de estas cosas fueron más bien intenciones y terminó todo
el viernes 1 de marzo con la adopción de lo que se llamó el paquete de Abu Dhabi, tras días de muchas negociaciones. Estamos hablando de 4.000 ministros, funcionarios de gobierno, funcionarios de comercio, 164 miembros y observadores, representantes de la sociedad civil, empresas, medios de comunicación. Es una conferencia enorme que intentó manejar esos temas en un perfil un poco diferente al que se dio en Buenos Aires hace 2 años, donde se habían centrado en una agenda más bien multilateral. En este caso se mezcló un poquito, había cosas multilaterales, cosas plurilaterales, con equipos o grupos de países presentando iniciativas, y de todas formas vamos a ver si eso tuvo o no algún tipo de eco o avance. Disculpame la introducción larga, Nico, pero quería hacer un repaso. Si me olvidé de algo, decime, y te empezamos a escuchar. Bueno, no, creo que es una descripción bastante detallada que refleja un poco, por un lado, el ensanchamiento que han tenido los temas de la agenda del comercio en el campo multilateral. Cada vez se tratan más temas, hay más asuntos, más áreas que están cubiertas en el marco de las discusiones, pero a su vez hay cada vez, y esto es un diagnóstico que ya tiene muchos años, pero que se repite y se confirma, hay cada vez mayor dificultad de arribar a acuerdos en el marco del sistema multilateral de comercio. En ese sentido se habla de una crisis o una parálisis de lo que se conoce como la función legislativa de la OMC. La OMC uno la puede pensar para que los oyentes la traigan un poco a asuntos más cotidianos, como una organización que tiene 3 grandes funciones y que se asemejan en algún sentido, no exactamente igual, pero que tienen cierta similitud con las funciones de un Estado nacional, ¿no? En donde hay 3 grandes funciones, una legislativa, una ejecutiva y una judicial. Bueno, acá se habla que la función legislativa de la OMC es justamente dar este foro para generar nuevos acuerdos, nuevos tratados sobre asuntos comerciales y asuntos relacionados con el comercio. Una segunda función que es de administración de los acuerdos vigentes, y una tercera que es jurisdiccional, que tiene que ver con la solución de diferencias en torno a los acuerdos que previamente los miembros han arribado. En el caso de la función legislativa, bueno, sabemos que desde el lanzamiento de la ronda Doha, por allá nos retrotraemos al año 2001, esta ronda no ha tenido un cierre, a diferencia de todas las rondas previas claro. En ese entonces en el marco del GATT, esta ronda no ha tenido un cierre, incluso algunos miembros plantean que la ronda ya ha caducado en sí misma, sin acuerdo, otros plantean que todavía estamos en el marco de esa agenda de la ronda Doha. Lo cierto es que llevamos más de 20 años de negociaciones y la ronda no ha llegado a su fin. Y eso tiene que ver con distintos asuntos, pero en particular tiene que ver con la proliferación tanto de temas, como hablábamos, que son cada vez más complejos de negociar porque involucran no solamente discutir aranceles, discutir cuestiones más tradicionales del comercio, sino que involucran discutir cuestiones que hacen a muchas políticas domésticas de los países. Una segunda dimensión es que cada vez la OMC tiene más miembros. A pesar de la crisis de la organización, vemos que siempre hay nuevos miembros golpeando la puerta para entrar y nadie se retira. Entonces, de aquel GATT inicial con 20 y poquito de miembros, hoy estamos en una organización que, como tú bien decías, tiene hoy 164 miembros. Incluso en esta conferencia se discutió el ingreso de 2 miembros más. Y tenemos un tercer elemento que es una mayor distribución del poder económico y político mundial en la actualidad con respecto al pasado. En el pasado, y cuando me refiero al pasado me refiero a hace aproximadamente 30 años, el arribo a acuerdos transatlánticos, es decir, el arribo a acuerdos entre Estados Unidos y lo que era la Comunidad Económica Europea y a lo sumo Japón, significaban acuerdos que básicamente se trasladaban al conjunto de la organización. Hoy en día, en el marco de la dispersión del poder político y económico a nivel global, hay nuevos actores con poder de veto y que tienen sus propias agendas. Entonces ahí aparece el caso de China, ahí aparece el caso de India, aparece en el caso de otros jugadores que empiezan a tallar en estas negociaciones y que la hacen cada vez más compleja. Entonces, en resumen, ese combo lo que nos lleva es que, bueno, tenemos 20 y pico de años de ronda, pero básicamente claro, no tenemos acuerdo. No, y además me acabas de plantear una ensalada, un campo minado para el análisis. Es decir, es muy difícil analizar entonces el final de una conferencia. De lo que tú sacás, se me acaba de ocurrir ahora, y te lo propongo un poco, bueno, lo que podemos hacer es, de alguna forma, ordenar el análisis de lo más concreto a lo más profundo y conceptual y hasta ideológico, si se quiere, porque también hay que analizarlo. En definitiva, podríamos ver, si te parece, ver qué surgió y qué no surgió de la conferencia, asépticamente, ¿tá? Después empezar a ver, no en orden cronológico, pero para que tengamos una idea. Si te parece mal, lo hacemos de otra manera, pero
me asusté un poquito con todo lo que dijiste. Entonces, podemos ver, por ejemplo, por qué salieron o no salieron algunos de esos. ¿Tá? Y después, como tercer tiempo, yo diría, bueno, ¿en qué limbo está hoy la Organización Mundial de Comercio? Porque en realidad eso quizás es lo que haya que decir primero, pero es mejor decirlo al final, bueno, para que la gente entienda de qué tipo de organismo estamos hablando y a qué problemas existenciales, no estoy exagerando, a qué problemas cronológicos, civilizatorios, históricos se está enfrentando. Entonces, ¿qué fue lo que salió o no salió? Yo mencioné algunos temas, pero no sé si me quedé corto. Hagamos un pequeño repaso de los temas que se discutieron propiamente en la conferencia ministerial. Uno de los primeros temas que estaba en agenda y que fue muy difícil de saldar, pero que finalmente se saldó, fue la extensión de la moratoria a la imposición de aranceles al comercio electrónico. Como tal vez algunos oyentes saben, otros no tienen por qué saberlo, a diferencia de los bienes tradicionales que circulan entre los países y que están sujetos a aranceles, los países en el marco de la OMC han acordado provisoriamente no imponer aranceles a este tipo de comercio. Provisoriamente, y esa es la palabra clave. Esa moratoria, esa decisión de no imponer aranceles al comercio electrónico, se tiene que renovar conferencia a conferencia, porque no es un acuerdo saldado, no es un acuerdo consolidado. Una pregunta técnica, ¿el comercio electrónico está manejado como bienes o como servicios? Bueno, ahí depende, cuando uno entra en la parte específica... Sí. No es una pregunta con trampa, simplemente realmente quiero saber. Para poner un ejemplo de qué estamos hablando, por ejemplo, si un país puede imponer aranceles a la importación del consumo de Netflix en otro país. Ahí está. Para poner un ejemplo concreto para que se entienda. Estamos más en un área de servicio, ¿no? Bueno, ahí... o un bien intangible. Se complejiza porque también hay discusiones después sobre los 4 modos de comercio de servicios. Exacto. Y cómo el comercio electrónico se cruza con ello. Es una discusión... el comercio electrónico es una esfera más específica de acción que todo el capítulo de comercio de servicios en general. El hecho es que ese comercio... Está excepto de aranceles, pero está excepto de aranceles provisoriamente. Cada 2 años 2026, tenemos... 2026, creo, ¿no? No, esta moratoria fue hasta se renueva bianualmente. Era hasta el 2024. Se renueva conferencia a conferencia por un plazo de 2 años, o si antes hay una conferencia se debe renovar allí. Las conferencias ministeriales son por lo general cada 2 años. Lo que sucede es que había miembros que no estaban dispuestos a renovar este consenso, esta moratoria. En particular era el caso de India, que se oponía a renovar la moratoria. Entonces parte de esta extensión de las negociaciones a las que tú hacías referencia en la introducción tuvo que ver con eso, tuvo que ver con la necesidad de convencer a algunos miembros escépticos sobre renovar la moratoria. Finalmente se renovó. Entonces, India pretendía que los aranceles se impusieran. Exacto, no seguir renovando provisoriamente la moratoria, sino, bueno, buscar un nuevo arreglo. Voy a tener que repasar un poco el perfil de India, porque yo lo tengo como exportador, sin embargo, si tiene esa posición es un poco extraño para mí, pero es una falencia mía. Después nos podemos meter, el caso de India es un caso bien interesante para analizar en detalle, porque India es un jugador muy activo y es un jugador muy reactivo, lo ves en el marco de la OMC. Después, otros asuntos que se discutieron. Bueno, el acuerdo que tú hacías referencia sobre los subsidios a la pesca es uno de los pocos acuerdos que se logró arribar en una ministerial previa. Bien, uno. Lo que sucede es que para su entrada en vigor tiene que estar suscrito por al menos 2/3 de los miembros de la organización, y la cantidad todavía está bastante lejos. Yo por acá me lo traigo anotado. Van 71. Falta más de 30 para que el acuerdo entre en vigor. Algunos miembros firmaron en el marco de esta conferencia, en particular algunos destacados, pero sigue estando esto en agenda, todavía no se concreta. Un tercer tema es la agricultura. Y ahí aparece nuevamente el caso de India. Sí, yo lo tengo acá como subtítulo. El tema de los lo que subsidios a la agricultura tiene que ver sin acuerdo, con una discusión en particular que es con el estoqueo de bienes agrícolas con motivos de seguridad alimentaria. Ahí India tiene una posición muy fuerte de defender esta política de estoqueo de bienes agrícolas, que los países del grupo de Cádiz, los países productores agrícolas, objetan porque distorsionan los precios en el mercado. Ellos argumentan. Entonces, en este marco no tuvimos acuerdo. Otro capítulo que se abrió fue, en realidad que ya venía siendo negociado previamente, pero que si se quiere se concreta de alguna manera en esta cumbre, es la negociación para un acuerdo sobre facilitación de inversiones. Esto es una iniciativa conjunta que nace en el año 2017, en el marco de la Cumbre de Buenos Aires, que tú hacías referencia, y que tras 6 años de negociación se arribó a un acuerdo de naturaleza plurilateral. Los miembros que quieren ser parte son los que no se quedan por fuera y queda abierto a la posibilidad de integrarse en el futuro. Lo que sucede es que para integrar este acuerdo a la normativa de la OMC
se requiere del consenso de todos los miembros. Se llama lo que técnicamente se llama integrar el acuerdo en el anexo 4 de la OMC. Y allí sí se requiere de los miembros del plurilateral y de los no miembros del plurilateral. Y ahí caes en la trampa de todo lo que necesita un consenso. Y ahí algunos no miembros se opusieron. De nuevo aparece el caso de India, Sudáfrica, como países reticentes a habilitar la inclusión de este acuerdo como anexo de los... ¿Cuál sería el argumento? El argumento de India es que India no está dispuesta a negociar ninguna iniciativa conjunta nueva hasta que, porque no son parte del mandato de Doha original, hasta que no se resuelvan los asuntos originales de la ronda. Claro. Ese es un poco el argumento. Y después hay algunos otros elementos, ¿no? Pero tenemos un acuerdo, sí, también que es sobre servicios domésticos, que básicamente profundiza un poco los compromisos que cada parte tiene en el marco de sus propios paquetes del GATS, que es el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios más general. Sí. Pero finalmente quiero llegar al elefante en la habitación, ¿no? Que estaba allí, pero que sabíamos que no se iba a resolver y que, bueno, efectivamente no hubo acuerdo sobre eso, que es que los miembros vienen tratando cómo resolver la cuestión de la parálisis de la función jurisdiccional de la OMC. Recordemos que la OMC tiene un sistema legal bastante complejo, a diferencia de lo que era el antiguo GATT. En la OMC tenemos un sistema compuesto por dos etapas, una etapa primaria con la apertura de un panel a raíz de alguna queja o algún planteo de algún miembro contra otro, en el cual se abre una disputa, pero luego tenemos una segunda instancia que es la instancia de apelaciones. Tenemos un tribunal de apelaciones con una cantidad de miembros fijos. No recuerdo ahora si eran 7 o 9 miembros originalmente que se habían establecido allí. Lo cierto es que estos miembros se han ido jubilando, porque el tiempo pasa para todos, como tú bien decías en la introducción, y allí aparece Estados Unidos. Para renovar la integración de este tribunal, para que nuevos miembros se puedan incorporar, porque hoy creo que el tribunal solamente tiene 2 miembros, por lo cual no tiene quórum para sesionar, se requiere del consenso nuevamente. Y acá no es India, sino que es Estados Unidos el que viene bloqueando sistemáticamente, ya desde el gobierno Obama, pero profundizado durante el gobierno Trump y continuado durante el gobierno Biden, la renovación de los miembros del Tribunal de Apelaciones. Sí, yo tengo acá, Nico, anotado que hay 30 países con conflictos pendientes. Porque no hay un Tribunal de Apelaciones activo. Pero no hay un tribunal de apelaciones activo porque Estados Unidos bloquea la renovación de este tribunal, porque Estados Unidos alega que el tribunal de apelaciones se ha excedido en sus competencias originales. Mientras que los países europeos tienen una visión más similar a lo que sucedió en la historia de la Unión Europea, que es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea fue legislando, no es la palabra técnicamente corta, pero generando un nivel de poder superior. Exacto, y unificador, porque la idea es que sea unificador, pero visto desde abajo es, de alguna manera, intrusivo en las legislaciones nacionales. Estados Unidos se ha peleado sistemáticamente con el Tribunal de Apelaciones de la OMC, en particular por un asunto clave, que es cómo se mide la cuestión para determinar si se puede introducir un derecho antidumping o no. Estados Unidos tiene una política para determinar si se puede introducir un derecho antidumping que el Tribunal de Apelaciones consideraba ilegal. Y entonces, desde ese entonces, Estados Unidos bloquea sistemáticamente la renovación de este tribunal. Algunos miembros frente a esto lo que hicieron fue generar un mecanismo paralelo. De hecho, Uruguay es parte de ese mecanismo. ¿Cómo paralelo? Crearon una suerte de tribunal de apelaciones provisorio para aquellos miembros que quisieran ser parte. Fue una iniciativa liderada en su momento por la Unión Europea, que cuenta con un conjunto de países que son parte y que pueden llevar voluntariamente una disputa a ese tribunal alternativo de apelaciones, pero en el fondo lo que sucede es que hay uno de los principales jugadores del comercio mundial que está por fuera de este sistema, que es Estados Unidos. Claro. Entonces, en la medida que no haya acuerdo sobre ese punto, es muy difícil visualizar una salida más comprensiva para la OMC. Por ejemplo, India, volviendo a tu planteo inicial, dice que si en realidad no se renueva este sistema de apelaciones, ¿qué sentido tiene negociar el resto? Un poco en esa disputa histórica que han tenido Estados Unidos e India en el marco de la OMC. A eso queremos ir en los próximos bloques. O sea que este sería el repaso de lo que salió y lo que no salió, que en realidad alguno de los principales temas. Lo único que salió es se extendió la moratoria y no hay nada nuevo bajo el sol. Este acuerdo de servicios domésticos, que básicamente lo que hace es facilitar algunas trámites, no es apertura a mercado propiamente dicha, pero lo que hace es buscar que esa apertura a mercados previa que ya hicieron algunos miembros se vuelva más efectiva, se vuelva más fácil de instrumentar, pero básicamente saliendo de ese terreno no tenemos mucho más. Alguien podría decir en forma muy crítica que
que se parece mucho a un fracaso. Bueno, sí, lo que pasa es que... No quiero ser drástico, pero... El fracaso es contra qué lo medimos, porque los pronósticos más pesimistas es que la propia OMC como organización está en jaque. Eso va para el tercer bloque. Pero frente a eso... No spoilees. Pero frente a eso, déjame decirte solamente a modo de adelanto para lo que vamos a conversar de nuevo, que el hecho que se sigan teniendo lugares estas ministeriales, que las partes sigan negociando y que ese espíritu del negociador, más allá de que no se arriben acuerdos, continúe sobre la mesa, muestra que bueno, hay una organización tan valiente, pero que todavía no ha caído. Sos un optimista. Amigos, nos vamos 2 minutitos a un descanso. Ya hemos visto que salió, que no salió. Bueno, en el segundo bloque vamos a tratar de analizar por qué estas cosas están sucediendo, por qué salieron, por qué no salieron, cuáles son las posiciones de los miembros. Y después, finalmente, en un tercer bloque, darle un sentido más existencial a esto, a la noción del sentido en sí de la Organización Mundial de Comercio, que es algo que a lo que ustedes se van a ir acostumbrando en los próximos meses. Estos temas se van a ir discutiendo cada vez más. Ya volvemos. Desde el paralelo 35, la hora global. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Seguimos, amigos, en la tarde de Radio Mundo, en esta tarde gris, según algunos tangueros. Para muchos de ustedes eso es prehistoria, pero yo viví todas esas épocas, así que tengo respeto por los tangueros. En esta tarde gris aquí en el paralelo 35, como siempre tratando de adivinar por dónde va este nuevo desorden mundial, con Nicolás Posse analizando el final funcional o el fracaso, depende de las miradas, de la 13ª conferencia de la Organización Mundial de Comercio, 13ª conferencia ministerial es el nombre correcto de la Organización Mundial de Comercio. Habíamos mencionado que en realidad la extensión de la moratoria hasta el 2016 por los aranceles relacionados con el comercio electrónico es lo único que parecería ser algo concreto, manejable para tener un análisis. Habíamos mencionado que además de los países estaban invitadas organizaciones, ONGs, colectivos. También había a las puertas de la conferencia, como suele haber en algunas de estas conferencias donde se tratan temas globales, manifestaciones en contra de la propia conferencia, había un sistema de seguridad, también estaban presentes redes relacionadas con pequeñas o medianas empresas relacionadas con algunos de los rubros que tengan que ver. Una de ellas es la Vía Campesina, que es la principal red internacional de pequeños y medianos productores agrícolas, que convocó a sus miembros a una semana de movilización contra la OMC durante la asamblea en la capital emiratí. Según ellos, según la Vía Campesina, la incapacidad de la OMC durante más de una década para alcanzar un consenso sobre la solución duradera para las existencias públicas de alimentos, a pesar de la necesidad de que esto suceda por más de 80 países. Según ellos, también hay en la OMC una alineación con los intereses de Estados Unidos y otros países que son obvios exportadores de alimentos. Este tipo de quejas las escuchamos y al no llegarse a acuerdos, a enterrarse en ese lodo de la negociación de la que no pudieron salir, uno tiende a darle sentido a esa palabra fracaso, que como tú dijiste, obedece a que hay muchos miembros, a que la realidad es compleja, pero quisiera analizar contigo también, Nico, a qué obedece además, es decir, puede obedecer a la configuración de sus miembros, al momento histórico que se está viviendo. Recordamos que tenemos un mundo en guerra, lo olvidamos a veces, al juego de poderes que se está dando, y ahí tenemos que empezar a explicar algunas cosas, porque la OMC no está en Marte, la OMC está viviendo la misma realidad que nos está imponiendo a nosotros de repente, pagar o no un petróleo más caro, más barato, tener o no un cambio, una transición energética, apostar o no a un cambio de hábitos de consumo, incluso porque algunos bienes no están disponibles. ¿Es así? Bueno, a ver, de vuelta retomando esa tríada básica y luego profundizando un poquito.
Primero tenemos como consenso general en la literatura de economía política internacional que estudia estos temas, esos 3 grandes elementos que yo te mencionaba. Tenemos más miembros, temas relacionados, más difíciles de negociar porque abarcan cuestiones domésticas, y tenemos una mayor dispersión del poder global en comparación con el pasado. Esos 3 elementos son centrales. A eso le podemos agregar que dentro de esos miembros con capacidad de veto, con capacidad de acción, conviven visiones diferentes sobre cómo gestionar estas cosas, comercio, desarrollo, las preocupaciones que están en juego al interior de cada uno de los miembros. Y si querés hacer todo esto, le podemos agregar un quinto elemento que tiene que ver con varias de las cosas que vos planteabas en la introducción a este bloque, que es que, hagamos un poquito de historia. ¿Cómo nace la OMC? La OMC nace como resultado de los acuerdos de la Ronda Uruguay, que comienza en Uruguay en 1986, 8 años, la ronda más larga del GATT finaliza en 1994, y ahí nace la OMC. Hay un cordón umbilical con Bretton Woods, ¿no? Porque viene desde el fondo de los tiempos la intención, de alguna manera, de también regular eso algún día. Lo que viene de allí es el GATT, porque en realidad el Bretton Woods... Al final se dio. No me quiero ir de tema, pero en Bretton Woods se crean 3 grandes organizaciones. Es cierto. El Banco Mundial, que luego se termina conociendo como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Internacional del Comercio. El problema es que esa Organización Internacional del Comercio, que estaba acordada, cuando fue al Congreso de los Estados Unidos, el Congreso votó en contra de esa organización. Entonces, en la medida que Estados Unidos, que era el 30 y pico % del comercio en ese momento, estaba afuera, la organización no tenía mucho sentido. ¿Qué es lo que sobrevivió el GATT? Duró unas cuantas décadas, hasta que en la década de los 90 se crea la OMC. Una de las, no la primera, pero una de las primeras rondas de la OMC, con la búsqueda de lanzar una nueva ronda de negociaciones, tiene lugar en 1999. Tiene lugar en Seattle. Y allí estas manifestaciones, estas movilizaciones antiglobalización, que era un síntoma de aquel malestar temprano con la globalización, tienen lugar de forma muy fuerte. De hecho, invito a los oyentes a ver una película que se llama la Batalla de Seattle. Es una película que ya tiene sus años, pero que muestra todas las movilizaciones callejeras que tuvieron lugar en Seattle en 1999, que terminaron con el fracaso de la cumbre, al punto que no se pudo lanzar una nueva ronda de negociación. ¿Qué decidieron los países frente a ese rechazo? Bueno, básicamente llevarla en una lógica algo parecida a lo que sucedió en esta cumbre que estamos conversando. Llevarla, dicen algunos autores, al medio del desierto. De Seattle pasamos a Doha, del 99 al 2001. Por supuesto que movilizarse en Doha es bastante más complicado que movilizarse en Seattle. Pero se logra, se ve que se logró. Pero mucho menos, y de hecho en 2001 se terminó lanzando la ronda de Doha, que se la llama también la ronda del desarrollo, para captar en ese momento un poco las preocupaciones de los países en desarrollo. Lo que sucede es que de 2008 a la fecha también tenemos, dentro del mundo noroccidental, dentro de lo que usualmente conocemos como el mundo desarrollado, un montón de rupturas internas, sobre las que ya hemos conversado en otros programas, que tienen que ver con que aquel consenso liberal de que comercio era prosperidad y que los ganadores podían compensar a los perdedores y que todo iba a ir más o menos bien, se rompió. Sí. Se rompió por diferentes razones. ¿Será bueno o malo que se rompa? Eso será otro debate. Pero lo cierto es que hay expresiones... Para que te quedes tranquilo, perdón que te interrumpa, ese otro debate, pero alguna opinión sobre eso, vamos a hacer en el tercer bloque. Vamos a no rehuir ese tema y dar alguna opinión. Lo cierto es que... Pero lo cierto es que sucedió como tú dijiste. Entonces eso ha tenido expresiones electorales, expresiones en términos de configuraciones políticas en los principales países, el que destaca en particular es Estados Unidos, que han reorientado por completo su política comercial. Entonces Estados Unidos, que es básicamente el creador de estos esquemas de gobernanza, ya sea en el plano monetario y financiero como también en el plano comercial, hoy lo rechazan. De hecho, Estados Unidos es un actor en esta cumbre ministerial básicamente pasivo. No participa ni de este plurilateral sobre facilitación de inversiones. La secretaria de Comercio de Estados Unidos se retiró un par de días antes de que terminara la cumbre, lo cual muestra la posición actual de Estados Unidos frente a estos asuntos de la gobernanza multilateral. ¿Y por qué esa retracción? Yo te voy a decir una frase y yo te voy a pedir que tú me digas si es tan realista eso. Quiero achicar la frase porque no tenemos, siempre el tema del tiempo es importante. Se tiende a ver hoy, me parece que es así, a la Organización Mundial de Comercio como un nuevo campo, otro más de los campos de batalla dentro de la nueva reorganización del orden mundial. Por lo tanto, se recurre mucho a la imagen del enfrentamiento China-Estados Unidos. Muchos dicen que
China ingresó a la Organización Mundial de Comercio, además, no hace demasiado tiempo. 2001. Pero ingresó cuando ya estaba funcionando un esquema global de comercio. Y de alguna manera China logró su lugar dentro y consiguió manejar o articular ciertos mecanismos de poder, que a Estados Unidos le implicaron ver eso como una especie de, me hacen la guerra desde dentro de los organismos que yo mismo creo. Por lo tanto, me desafían en mi propio terreno y yo termino teniendo poder, perdiendo poder en aquellos lugares que yo tenía como mi chacrita, digamos, de poder donde yo podía imponer mi estrategia. ¿Algo de eso hay o hay mucho mito en eso? A ver, hay dos dimensiones respecto a eso que tú comentás. Te estoy pidiendo una opinión, yo sé que es una opinión, pero de hecho me gusta no rehuirlas, ¿viste? Uno la puede analizar más allá de la opinión que se puede. Pero digo, creo que tal vez se puede dar un aporte analítico que luego pueda fundamentar opiniones o no. El primer punto, China ingresa a la Organización Mundial del Comercio luego de muchos años de intentar ingresar, y en Estados Unidos estaba esta perspectiva de que, a medida que China entrara y se creciera, se volviera más parecido a los Estados Unidos. Un poco el argumento de ese entonces era ese, que es algo que claramente no sucedió. China en la Organización Mundial del Comercio ha sido un actor muy, muy pasivo en torno a lo que tiene que ver con la creación de reglas. De hecho, China ha sido un actor secundario en las principales negociaciones de la OMC. China lo que ha hecho es beneficiarse, utilizar el esquema creado en el marco de la OMC para que su comercio crezca y con eso que también vaya creciendo su poderío económico, sus capacidades económicas de modo más general. Y ahí aparecen estas dos dimensiones que yo quería traerte a colación para entender un poco la división hoy de Estados Unidos. Una es distributiva y la otra es más estratégica o de competencia entre grandes potencias. Arrancamos por la que quieras. Sí, distributivo. En el campo distributivo lo que hay es, desde el punto de vista del conflicto distributivo doméstico al interior de Estados Unidos, una enorme transferencia de recursos de los trabajadores al capital, al interior de Estados Unidos. ¿A qué se debe esto? A que los capitalistas estadounidenses sacan la producción de Estados Unidos, la llevan a lugares donde el costo de mano de obra es menor y luego exportan el bien final hacia Estados Unidos. La creación, el diseño, el desarrollo sigue estando en Estados Unidos, pero exportan, deslocalizan la fase de la mano de obra a lugares donde el costo laboral es menor. Muy paradigmático de eso fueron dos, que una la industria automotriz en algunos aspectos y el iPhone, que ha sido bandera para quienes critican la globalización, aunque después hubo es un proceso transversal que Apple se reacomodó, digamos, un poco, pero fue una bandera en su momento. Que junto a otros factores, porque el comercio no es el único, pero junto a otros factores lo que hacen es que en las sociedades desarrolladas, Estados Unidos como ejemplo, el salario de los trabajadores manuales está estancado desde hace 40 años, básicamente. Y con la crisis de 2008... el problema económico de este segmento de la población se profundizó, por lo que el espacio para alternativas políticas que canalizaran ese descontento creció. Entonces tenemos un conflicto distributivo. Lo que llevó a un Donald Trump a la presidencia. Por ejemplo, conflicto distributivo capital-trabajo al interior de Estados Unidos. Esa es una pata. Entonces, los políticos tienen que responder frente a esa insatisfacción, frente a esa demanda. Vimos, por ejemplo, en el marco de la elección de Estados Unidos que termina ganando Donald Trump a Hillary Clinton, había 3 candidatos con chances de ganar. No sé si te acordás. Por el Partido Republicano estaba claro que era Trump. Por el Partido Demócrata estaba Clinton y Bernie Sanders. En esa especie de nueva izquierda. Sanders y Trump planteaban que si ganaban, Estados Unidos no iba a ingresar al TPP, que era un acuerdo plurilateral que el propio Estados Unidos había liderado su conformación. Estaba firmado, no había arrancado a funcionar. Está implementado, sí. Pero lo más curioso fue que Hillary Clinton, que había sido una de las principales arquitectas de ese acuerdo, lo había escrito como secretaria de Estado de Obama, también se tuvo que comprometer a que si ella ganaba, Estados Unidos no iba a entrar. Para que veas el cambio de época, el clima de opinión. Pero además anoto algo más. Conflicto distributivo. En la segunda mitad de la presidencia de Obama empezó a acelerar muchísimo, esto te lo digo desde la geopolítica, empezó a acelerar muchísimo lo que él llamó el giro hacia el Pacífico. Tratando un poco de arrinconar a China, entonces el TPP era parte de esa Hillary estrategia. Clinton era su principal herramienta en ese momento. Pero ahí el TPP visto desde una perspectiva geopolítica. Claro. Ahora también de eso tiene una perspectiva económica y distributiva. Entonces Clinton, que escribe el acuerdo, se compromete a no implementarlo. Claro. Para que veas un poco el cambio del clima, el cambio de época.
Eso por el lado distributivo. Después hay otro proceso relacionado que tiene que ver con que China ingresó a las cadenas internacionales de suministro de una perspectiva de ensamblaje, de tomar los eslabones más mano de obra intensivos de las cadenas, pero no tan sofisticados en términos tecnológicos, pero China fue escalando en esa carrera. Sí. China no solamente aprovechó el acceso a mercados para hacer los aspectos más sencillos de los procesos productivos, sino que a través de la imitación, a través de la innovación, a través de distintos procesos interrelacionados, China fue escalando sus propias capacidades tecnológicas y económicas. Sí, sin duda. Entonces China hoy no es solo un problema distributivo para los trabajadores estadounidenses, sino que también es un problema geopolítico, geoeconómico, para los líderes económicos y políticos de las sociedades occidentales. ¿Por qué? Porque ven en China un desafío, no solo económico, sino también desde el punto de vista político-estratégico. Pero además, como tú decís, teniendo en cuenta todo ese camino, vamos a suponer que fuera como si fuera una persona, ¿no? Todo ese camino meritorio en cuanto a desarrollar sus capacidades, llevarlas adelante, utilizar la copia, que no es privativo de China. O sea, todas las experiencias de desarrollo tardío han estado basadas en la misma dinámica. En eso. Todo ese conocimiento acumulado, ese manejo de China hace... La propia historia de Estados Unidos basada en la copia de tecnología inglesa, Alemania, en fin. Libros. Pero, claro, hace que esa China de hoy no tenga los pies de barro. Es decir, es una China competente. Exacto. Entonces lo que dice Estados Unidos ya no es alguien a quien yo puedo, ¿cómo puedes decir?, intimidar desde el punto de vista de que sigo siendo yo el único poseedor de la gran tecnología. No sucedió. Hoy la crítica en Estados Unidos es que China en realidad, dicen desde Estados Unidos, China cumple con las reglas de la OMC. Pero las reglas de la OMC no están diseñadas para lidiar con una economía en la que el Estado tiene un peso tan grande, en la que los subsidios del Estado para subsidiar actividades económicas y de creación de conocimiento orientado a la producción es tan grande. Claro. Ese es el argumento en Estados Unidos hoy. ¿Y cuál es la respuesta a todo esto? Bueno, la respuesta va completamente por fuera de la OMC. Tenemos guerra comercial, guerra tecnológica, todos esos procesos que han estado completamente por fuera del ámbito de la Organización Mundial del Comercio. Entonces ahí hay un desafío grande para la OMC de seguir siendo un actor relevante para gestionar estas disputas entre Estados Unidos y China. Y luego hay otra dimensión, además, que está relacionada, pero que también tiene su propia vía independiente, si se quiere, que vos la mencionabas un poco al pasar en tu introducción, que es la cuestión ambiental. La producción se está reorganizando en torno a cumplir con nuevos parámetros en materia ambiental en el marco de lo que son las preocupaciones por este tema. Y allí de vuelta. Yo te aclaro que yo tengo una mirada crítica sobre eso. Pero más allá y que lo he llevado adelante, ¿no? Pero te quiero apuntar esto. Tengo una mirada crítica en el sentido de que me parece que es otra forma más de tirarse un tiro en el pie. Pero vamos a ponernos en forma elegante para los oyentes. Podríamos decir Occidente, no está mal que digamos Occidente en este caso. Occidente ha asumido una estrategia de transformación energética, de transición energética. Yo soy crítico con eso, pero como tú decís, lo hecho está. Es indudable que si tú haces eso, estás de alguna forma desestimulando sectores de tu economía que estén atados a otra forma de producción. Y estás tratando de acelerar procesos que van a ser los procesos del futuro, que quizás muchos de ellos no estén todavía maduros o que no puedas aprovecharlos. Ese momento es, por definición, por esto que acabo de decir, un momento de fragilidad. Bueno, pero ¿cuál ha sido la respuesta en el campo comercial frente a eso? Porque ahí nos trae de vuelta al campo del comercio. Voy a poner el ejemplo de la Unión Europea. China, que no tiene, o sea, quizás tiene preocupaciones ambientales, no sé tu visión, pero no las tiene a flor de piel ni las tiene priorizadas. Bueno, pero vamos al caso de la Unión Europea, que es un caso que quería traer a colación para justamente discutir el tema de la relevancia de la OMC. Frente a este problema que tú planteás de que si estamos en un marco de transición energética y las energías limpias son muy caras, nos volvemos poco competitivos, ¿cuál puede ser una respuesta? Tasar a las importaciones, cobrarles una tasa a las importaciones que no cumplen con los estándares energéticos de mi economía. Entonces ahí aparece en el marco de la Unión Europea, por ejemplo, un mecanismo de ajuste al carbono en frontera. Básicamente es un impuesto a las importaciones de productos intensivos en el consumo de energía. Bien, eso no es tan nuevo, digamos, ya lleva un recorrido ya. Eso es tan nuevo como que se empezó a implementar este año, el año pasado.
El año pasado, está bien. No, para mí no tan nuevo en el sentido de que no es algo de estos meses, sino que el año ya tiene un recorrido de un año por lo menos. La discusión sí, la implementación creo que empezó hace incluso menos. Claro. Pero el punto es, esa es una medida unilateral de la Unión Europea que también poco tiene que ver con el andamiaje de la Organización Mundial del Comercio. Entonces, de vuelta, la propia relevancia de la OMC como gestionadora, como administradora de este ámbito, de esta esfera de las relaciones internacionales, también está en cuestión. El tema del vínculo entre el comercio y ambiente es un tema que está en cuestión. Y allí, si tenemos, por ejemplo, todos los países implementando sus propios mecanismos de ajuste de carbono en frontera, estamos simplemente aumentando los aranceles a las importaciones de forma completamente desligada de las reglas de juego que nos dimos en el marco de la OMC. Sí, estás cuestionando las bases originales Entonces, de vuelta, del relacionamiento comercial. La propia, tanto sea desde el punto de vista de la guerra comercial, tecnológica y geopolítica entre Estados Unidos y China, como en la dimensión ambiental, en las iniciativas de las grandes potencias, vemos que la OMC se ve desafiada. Porque podemos poner el caso de los aranceles, también podemos poner el caso de los subsidios. Hoy todas las principales potencias, Estados Unidos, Unión Europea, China, están subsidiando fuertemente la transición energética. Es decir, cómo los productores se adaptan a producir productos más limpios, menos contaminantes. Y para el resto de los países que no tenemos la capacidad de subsidiar a nuestras industrias, a nuestros productores, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Es lo que vamos a ver en el tercer bloque, amigos. Volvemos en 2 minutos. Seguimos aquí porque sabemos que ustedes están allí escuchando. No se vayan de la tarde de Radio Mundo del 1170M de vuestro diario. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Amigos, llegamos al final, no estamos en el final, falta poquito todavía, pero llegamos al tercer bloque de La Hora Global de este jueves, en el que estamos ya cerca del promedio del mes de marzo, en una tarde lluviosa que ya castiga los cristales de nuestro estudio, como estoy hoy, oscureciendo el atardecer. Con Nicolás Pose, con quien tratamos de interpretar de alguna manera el resultado, para algunos fracaso, para otros sigue manteniéndose con vida y funcional, el de la Organización Mundial de Comercio. Nico, estábamos dándonos cuenta, gracias a tus intervenciones, de que todo el sistema está siendo desafiado. Está siendo desafiado porque se está viviendo un momento donde el principal actor económico de los últimos 20 o 30 años empieza a recibir efectos nocivos de las organizaciones que comandó e incluso hasta de la doctrina económica que llevó adelante. Entonces, el principal actor económicamente liberal, quiero ir corregime si estoy utilizando malos términos, pero económicamente liberal o de liberalismo económico, podríamos llamarlo así, estamos viendo que está a marcha forzada instrumentando sistemas proteccionistas en casi toda la cadena de valor. Es decir, hay un adversario, o un conjunto de adversarios, o una situación adversa, hay muchas miradas, no todo es China, que hacen que ese camino que ha seguido Estados Unidos lo ha llevado a un lugar donde se está poniendo en peligro su integridad económica, su realidad doméstica, y eso genera, en algunos dudas, y en otros cambios de posición. Recién hablabas mucho del Acuerdo Transpacífico, que fue una especie de telenovela que todos vivimos, lo que seguimos un poco esto, y era un poco asombroso lo que estaba pasando. Estamos entonces frente también a un cuestionamiento de las doctrinas, de las ideologías, de las formas de ver el comercio. Entonces, una Organización Mundial de Comercio que existe en un planeta que vivió una globalización, que nadie lo dice, pero insisto cada vez que hablo de la globalización, que implicó una enorme transferencia de recursos, conocimientos, técnicas de producción y tecnología a países que antes eran subdesarrollados. Había países que antes eran canchas de fútbol y hoy tienen industrias y tienen además segundas o terceras generaciones industriales. Todo eso hizo que aquellos que eran de alguna manera miraban el mundo desde encima, hoy abren la ventana y ven países empoderados, a veces menos empoderados, a veces
muy empoderados, una clase media de nuevas potencias emergentes. También la globalización puede verse como un tiro en el pie, en algún sentido. O hubo una especie de rebote, para no ser tan dramáticos, puede ser que las reglas cambian. Entonces, hay un desafío existencial para el propio Estados Unidos, pero también, como te decía, de la doctrina, es decir, el libre comercio deja de ser aquel objetivo, aquella utopía deseable. ¿Cómo ves toda esta ensalada doctrinal? Porque tiene mucho de ideológico también. Hay un politólogo estadounidense, Peter Hall, sí, recomiendo mucho a la audiencia interesada en estos temas que lo lea, que le habla de paradigmas de política económica. Él se refería sobre todo a paradigmas domésticos de política económica, pero creo que su argumento teórico puede viajar bien a esto que estamos hablando. Él hablaba de que los paradigmas de política económica se componen de tres grandes elementos, ¿no? De objetivos, de instrumentos y de la calibración de esos instrumentos para alcanzarlo. En tiempos normales, ¿qué ajustan los países? Ajustan la calibración del instrumento, cuánto uso una cosa, cuánto uso otra, y como mucho cambian instrumentos. En vez de tener un micrófono, uso otro medio para transmitir mi audio, pero no cambio el objetivo, que es hacer el programa. Luego tenemos momentos inusuales, momentos de crisis, momentos de ruptura. Esos momentos son momentos propicios para los cambios de paradigma. Y creo que lo que vos te estás refiriendo, Gustavo, es efectivamente a eso. Estamos frente a una ruptura del paradigma previo que guió la política económica exterior de Estados Unidos en los últimos 30, 40 años, y que en base a esa ruptura, hoy en día todavía no emergió nada consolidado, pero sí hay un debate en torno a qué hacer frente a eso. Y lo que se perfila es, bueno, un retorno de la política industrial, un retorno de medidas de protección económica, un conjunto de elementos que van en contra de esas ideas que guiaron la actuación general de Estados Unidos, en particular como ordenador del sistema en los últimos 30, 40 años. Creo que eso tiene que ver en parte con la magnitud del desafiante al liderazgo económico estadounidense en la actualidad. Sí, porque si bien estoy de es acuerdo cierto contigo también, en esa visión. si bien Estados Unidos ha sido el organizador en base a una doctrina, más que la palabra doctrina, me gustan ideas o conjuntos de ideas, en los últimos 70 años, cuando por allá por la década de los 70 emergió una suerte de competidor en Asia que no era China, sino que era Japón, también aparecieron algunas medidas de restricción al comercio. Sí. Incluso Japón se lo llevó a adoptar políticas de restricción voluntaria de las exportaciones. Sí, sí. En el área automotriz se vio mucho eso. En el área electrónica, en el área automotriz. Sí, sí. En el área automotriz fue una cosa... En las principales industrias del momento. Imagínate nomás, la palabra es contradictoria en sí misma. ¿Quién va a restringir voluntariamente sus exportaciones? No, más bien. Lo que pasa que Japón era parte del paraguas de seguridad militar de Estados Unidos, entonces Estados Unidos le dijo a Japón, bueno, hay un costo. Yo te cubro la seguridad, pero no me desafíes económicamente. Ahora tenemos un desafiante que es más grande y que no es parte de este paraguas de seguridad. Entonces, eso combinado con los aspectos distributivos domésticos llevan a que hoy el paradigma del libre comercio esté completamente cuestionado en las principales sociedades occidentales, particularmente en Estados Unidos. Y frente a eso, bueno, es que emergen estos desafíos. Y una organización como la OMC en realidad no está creada en sí misma sobre la base del libre comercio. La OMC está creada sobre la base de la reciprocidad, que es otro capítulo de la política económica estadounidense que la podemos charlar en otro programa. Pero lo cierto es que incluso esa reciprocidad orientada hacia una mayor apertura de mercados está cuestionada. Y con eso, si se quiere, no se lleva en sí misma la organización, pero sí la pone en tensión del modo tal como lo estamos viendo en este tipo de cumbres. Nico, muchas gracias por venir. Tenemos un avisito, ¿querías decir algo? Bueno, sí, quería comentar a la audiencia que estamos por lanzar una nueva edición del Diploma de Especialización en Estudios Internacionales. Es una oferta de posgrado dirigida a estudiantes no solo de Relaciones Internacionales, aunque sí principalmente, pero sino a todos aquellos interesados en profundizar su conocimiento en temas internacionales. Requieren, para inscribirse, de tener una licenciatura. Son bienvenidos estudiantes con licenciaturas de todos los perfiles, en particular aquellas más cercanas al área, pero no solo. Vamos a estar lanzando las inscripciones por ahí por el mes de mayo. ¿Dónde tienen que ir? Tienen que ir a la página de la Facultad de Ciencias Sociales, allí estar atentos a la información que se va a estar cargando allí y bueno, ahí por el mes de mayo vamos a tener la apertura de inscripciones para en el segundo semestre del año comenzar con este diploma que dura un año y que permite a los estudiantes profundizar en Te comprometo para que cuando eso esté activo me envíes algún link para ir directamente allí y aquellos oyentes que estén interesados, que tengan una licenciatura y quieran hacer este posgrado,
pueden llamarme, pueden contarse conmigo y yo retransmitiré el link, no hay ningún tipo de problema. Fantástico. Ahí llegamos. Muchísimas gracias. Y también le voy a pedir a nuestro operador de video, vamos a recomendar un libro para que ustedes entren en tema. Está en inglés, pero lo pueden ver. Se llama La política económica de las organizaciones industriales. A ver, ayúdame, ¿cómo es? La economía política de las organizaciones industriales y las negociaciones comerciales norte-sur de Mercosur. Ahí está, que tú escribiste. ¿Está bien? ¿De qué habla este libro? Muchas gracias por el aviso. Este libro habla cómo las preferencias de las organizaciones que representan a la industria en Brasil y Argentina respecto a los acuerdos de libre comercio con socios desarrollados fueron mutando durante el tiempo, en particular en la última década, y cómo allí no solamente lo que usualmente entendemos como intereses, sino la interacción de esos intereses, o más bien incentivos distributivos con las ideas, van formando preferencias en estas organizaciones que luego son las casi en lobby, las que golpean la puerta de los gobiernos para entender hacia dónde va la dirección de los gobiernos en materia de estas negociaciones. Y arrastra el Mercosur con ellos, porque tratándose de Argentina y Brasil. Estamos estudiando las negociaciones de Mercosur, efectivamente. Bien, amigos, y la tercera cosa de las que les tengo que hablar es que, bueno, se inician en pocos minutos, en 2 minutos y 25, 26 segundos, las 2 horas donde no envejecemos, con la mejor música del mundo, de la mano de Eduardo Rivero en Se Hace Tarde. Les pido que sigan, sobre todo en este tipo de tarde donde está especial para escuchar esa música que marcó una época y que sigue vigente, mientras llueve afuera y muchos de ustedes estarán encarando algún tipo de bebida. Si es en Uruguay será de un mate, si es en otro lugar será otro tipo de cosas. Nosotros nos vamos para estar con ustedes como cada martes y cada jueves a las 15 horas, aquí en el 1170M de vuestro dial, aquí en el estudio de Radio Mundo, aquí en la tarde de Radio Mundo. Hasta siempre. La Hora Global, martes y jueves a las 15 horas. Repite, a las 21 horas.